noches, amable teleauditorio. Estamos en su programa Reflexiones, tiempo para cambiar tu vida. Mi nombre es el pastor Reinaldo Witz y estaremos tocando en esta noche el tema el embarazo adolescente. Y le dejamos con el siguiente canto que está a cargo de nuestro ministerio infantil, Una esperanza para el mundo hoy. El tema de esta noche es el embarazo adolescente, fenómeno expansivo que está aconteciendo en toda nuestra República Nacional, incluyendo a Cozumel. Dada la magnitud del fenómeno en México, los gobiernos, las iglesias y las asociaciones civiles están preocupados y buscando con urgencia nuevas políticas y estrategias de prevención de uno de los fenómenos sociodemográficos de mayor complejidad en nuestra sociedad. Las estadísticas son duras o críticas. En el año 2011 nacieron en México 472.987 niñas y niños cuyas madres eran menores de 19 años. 11.521 tenían menos de 15 años. Según el INEGI, los estados con mayor porcentaje de embarazo adolescente son, en el 2011, Chihuahua, Coahuila, Durango, y en el año 2012, la CONAPO, Consejo Nacional de Población, dice que Quintana Roo es uno de los primeros lugares. En segundo lugar está Guerrero y Chiapas. En el 2013, las estadísticas dicen de la siguiente manera,
Chihuahua el número 1, Coahuila y Durango. Y en el 2014 estamos igual, pero todavía no hay una estadística concreta que nos pueda dar luz sobre este fenómeno, pero es un fenómeno expansivo en todo México y está aconteciendo. El embarazo de niñas, adolescentes, es muy crítica la situación en el país. Según estadísticas realizadas por el Instituto Guttmacher de los Estados Unidos, dice lo siguiente: una de cada 4 jovencitas quedan embarazadas antes de los 18 años. El 85% de los embarazos entre adolescentes son inesperados. La mitad de esos embarazos llegan a su término. Un tercio recurre al aborto intencional y el otro tercio es víctima del aborto involuntario. Causas del embarazo no planeados. Son muchas causas, voy a mencionar solamente algunas. Falta de educación sexual en el hogar. Los padres no estamos hablando con las jovencitas, con los jovencitos sobre sexualidad. Da temor, da miedo, pero es necesario hablar de ese tema en el hogar. Es cuando el joven necesita de esos consejos de papá, de mamá, es muy necesario. Es uno de las causas del embarazo. El complejo de inferioridad también lo es. El complejo de sentirse amada, la jovencita busca de esa manera a alguien que lo ame y de esa manera quedan muchas veces embarazadas porque el novio, el enamorado, le pidió la prueba del amor. La influencia del alcohol y las drogas, otro punto muy importante. Estando bajo los influjos del alcohol y la droga, las jovencitas son más susceptibles a caer en ese error o en esa petición del chico, del novio. Los métodos anticonceptivos ineficaces también lo son. Hay una estadística muy fuerte que dice que muchas veces ha fallado el famoso condón o el rítmico, también ha fallado. Esos métodos anticonceptivos no son muy eficaces. Otra de las causas es la rebelión de los jóvenes. Los deseos de libertad también de ellos es otra causa. Otras influencias son las presiones sociales. Las presiones sociales vienen de los compañeros de las escuelas, de los compañeros de la cuadra, de las compañeras que empiezan a orillar a la jovencita a tener una relación sexual no planeada. Y los efectos, pues es un embarazo no deseado. Hay muchos efectos para el embarazo no planeado. Número 1, la negación de no querer aceptarlo. Número 2, el temor a la crítica, el temor a los padres, el temor de lo que van a decir los vecinos, los parientes. Existe temor en la vida de la jovencita cuando ya está embarazada y no con un embarazo planeado. Existen sentimientos de culpabilidad. También hay sentimientos de culpabilidad en la vida de ellas. Se sienten culpables. ¿Cómo se lo van a decir a papá? ¿Cómo se lo van a decir a mamá? Le fallaron. Existe vergüenza. Ya no es la niña, ya no es la adolescente. Ha perdido la virginidad, ha perdido lo más precioso. Y por consiguiente siente vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar mis amigos, mis amigas, mis maestros? Principalmente los padres, sus amigos, sus compañeras o compañeros de la cuadra, hablando de los varones que ya van a ser papás. Y después viene un remordimiento de conciencia. Y dicen las jovencitas, si le hubiera yo dicho, si hubiera yo escuchado a papá, si hubiera yo escuchado a mamá, si hubiera yo escuchado los consejos, no estaría metido o metida en esta situación en la cual me encuentro en este momento. Es difícil tanto para el chico como para la chica. Es algo difícil, algo complicado. Pero déjeme decirle, Dios
Mire el embarazo no planeado de una manera que es un poco difícil y complejo entender. El embarazo, como el sexo, fue una idea divina. Dios planeó el embarazo inclusive y el sexo, la sexualidad. Y hasta podemos inferir que alguna de sus bendiciones sobre esa condición, en la palabra le encontramos. Una mujer llamada Elizabeth estaba embarazada. También su prima llamada María estaba embarazada. Esto se encuentra en Lucas capítulo 1, verso 39 al 45. Y dice así la escritura: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth y María eran primas. Las dos se encontraban embarazadas, y cuando María habla a Elizabeth, el vientre de María, el bebé que estaba en el vientre, se regocija. Por eso podemos inferir de que Dios está de acuerdo con el embarazo, aunque la Biblia también habla de que la relación sexual fuera del matrimonio es una ofensa contra Dios. Llueve en las naciones, que fluya sanidad y bendición. Llueve en las naciones, que fluya sanidad y bendición. Llueve en nuestras vidas, que el río de Dios. Aunque sabemos que la relación sexual fuera del matrimonio es pecado en contra de Dios, y sabemos también que es trastornador y perjudicial, y que puede no ser solo para el joven, sino también para los padres, para la jovencita en ese momento crítico. Hermanos, amigos, parientes, también es necesario arrepentirse y recibir perdón. Es posible. En esta noche nos encontramos con un grupo de miembros de la iglesia, jóvenes, padres de familia, y queremos escuchar su opinión. Ellos también tienen mucho que opinar respecto a este tema, el embarazo de niñas, adolescentes. Y quisiera yo preguntarle en esta hora de la noche a un miembro de la iglesia, a una madre de familia llamada Laura, ¿usted qué opina del embarazo adolescente y cómo le está dando esa educación sexual a sus adolescentes? Pues yo creo que hoy en día el embarazo en los adolescentes es un tema que nos atañe a todos. Es algo que nosotros siempre debemos de hablar con nuestros hijos, decirles a nuestros hijos que deben de respetar, si son varones, a las mujeres, que lo que a ellos no les gustaría que les hicieran, no sé, quizás a sus hermanitas, no lo deben de hacer con ninguna persona. Nosotros debemos de hablar claramente con nuestros hijos y decirles las cosas como son, no pintárselos como en años atrás, ¿verdad? Que no nos hablaban claramente acerca de la sexualidad. Hoy en día debemos de hablar claramente con nuestros hijos, con todas las palabras claras, y lo que puede conllevar si ellos hacen algo que no está bien delante de los ojos de Dios, lo que conlleva una responsabilidad muy grande y que ellos pueden pues arruinar su juventud y tener que hacerse responsables de una vida, porque es una vida la que está en juego. Y yo creo que todos como padres de familias debemos de platicar con ellos, informarlos, hablarles directamente y si es posible pues
poder, ¿cómo podría yo decir? Poder mostrarles a ellos lo que puede pasar si ellos hacen, pues, el hecho de embarazar a una persona, ¿verdad? Pero también tenemos a una señorita que tiene deseo de opinar referente a este tema. Hermana Lilian, ¿usted cómo ve este fenómeno que está sucediendo no solamente en México, sino en nuestro entorno, en nuestra bella isla de Cozumel? El embarazo en las adolescentes es algo que es un fenómeno que debe de preocupar a la sociedad. Bueno, en mi caso como joven, creo que tenemos que aprender a vivir la juventud plenamente. Hay muchas niñas que a su temprana edad quieren ya correr y conocer ciertas cosas que todavía no corresponden a su edad. A una edad de 14, 15 años, lo importante es tener sueños, tener proyectos, tener tiempo para conocer, para estudiar y para vivir, pero de una forma en la cual las decisiones que se toman a esa edad no repercutan en un futuro. Porque ciertamente hoy nos preocupa y de verdad es una tristeza que niñas a sus 15, a sus 16 años tengan una responsabilidad tan grande como el de ser mamá. Pero también tenemos con nosotros a un padre de familia, un amigo, un miembro de la iglesia, tiene adolescentes también. Samuel, ¿usted qué opina de este tema? Como padres de familia, hoy en día nosotros debemos preocuparnos mucho. Yo creo que muchas veces nosotros como padres tratamos de echarle toda la carga a la escuela en muchas ocasiones, pero yo creo que estos valores o esta enseñanza empieza desde casa. Nosotros tenemos esa responsabilidad como padres, desde pequeños, empezarles a darles la educación sexual que se merecen nuestros hijos, porque cuando lleguen a la escuela o a la edad de la adolescencia ya tengan conocimiento, ya tengan una preparación breve. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros como padres. Una joven universitaria que tiene mucho que opinar también referente a este tema, porque en la preparatoria, en la secundaria, se ven muchos casos de este fenómeno del cual estamos hablando. Y pues aquí tenemos con nosotros a nuestra amiga Joana para dar su opinión. Es un tema muy amplio y muy alarmante, como habían dicho. Yo opino en lo personal, digo que tiene mucho que ver la enseñanza que se da en casa. Por ejemplo, mis padres siempre me hablaron acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, y yo creo que es muy importante que las cosas se digan como son, porque cuando se le hablan a sus hijos con una propiedad buena y no niegas o no mientes o no tapas las cosas, cuando uno sale de casa, cuando lo veas, ya no va a ser algo nuevo para ti, sino que ya vas a tener conocimiento de qué es a lo que te estás arriesgando. Muchas veces los valores influyen mucho en ti, ya sea en la escuela, en donde te dirijas, todo eso tiene mucho que ver, porque ya depende de ti, tus acciones, y tú decides qué es lo que vas a hacer. Yo creo que las cosas que se han llevado a cabo para que exista un número muy alarmante de embarazo en la adolescencia es debido a la falta de comunicación en casa. Y yo les invito a los papás que hablen con sus hijos, que no tengan miedo de decirles las cosas como son, porque es muy importante, si no, pues tendrán nietos que cuidar. Amados amigos, Dios tiene cuidado del embarazo. Dios guarda, vigila ese embrión que está siendo formado en el vientre de esa niña, de esa adolescente. Dios tiene cuidado de esa vida. De hecho, la Sagrada Escritura dice lo siguiente: antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué
y te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, verso 5. Hay muchas respuestas al problema del embarazo no planeado. Algo que podríamos hacer con esas señoritas, con esas jóvenes, adolescentes embarazadas, podríamos escucharla. Algo que tendríamos que hacer es escucharla, empatizar con ellos también. Trate de ver las cosas desde la perspectiva de esa jovencita que está pasando por un momento difícil. Le pasan muchas cosas en su mente en ese momento. Usted, padre, madre de familia, amigo, amiga, escúchela, empatice con ella, aliente a esa jovencita a tratar de confirmar su valor. Ella vale mucho, tiene un valor muy preciado y muy precioso en las manos de Dios. Es un instrumento muy útil en la mano de Dios. Aliéntela, dígale que vale mucho, dele esperanza de vida, porque muchas de estas señoritas, al encontrarse en un camino sin salida, tienden a abortar, tienden a pensar en el suicidio, tienden a hacer cosas indebidas desde luego. Entonces, amigo, amiga, padre, madre, escúchelos, aliéntelos, diríjala por favor. Diríjala, guía a la joven al arrepentimiento, aliéntela para que dependa de Dios. Ayude a identificar sus necesidades y sus preocupaciones emocionales que la llevaron al embarazo. Amado oyente, usted amigo que nos escucha en esta hora de la noche, quisiera pedir, preste un poquito de atención a su hijo, a su hija. Muchos tenemos adolescentes y necesitan de nuestra ayuda. Pues nos despedimos de la siguiente manera, dándoles gracias a ustedes, amable teleauditorio. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y también queremos decirles, este es un tema muy interesante y se estarán tratando muchos temas en este programa Reflexiones. También quiero invitarles para consejería o ayuda, visítenos en la calle 95 bis entre 16 y 18, la colonia Emiliano Zapata, o llámenos al teléfono 987-107-1563. Estamos para ayudarle, estamos para apoyarle a usted si está pasando por una situación difícil. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me
les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad.